Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, se vuelve más serio y entrena en serio con Jiraiya? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Cuando los ojos de Naruto se abrieron de golpe, el olor a enfermedad y el segundo lugar que más odiaba, después de la biblioteca, obviamente, el hospital, invadieron su nariz. Sintió como si hubiera masticado y tragado algo realmente amargo. Sus ojos se cerraron nuevamente, tratando de sentir si su cuerpo estaba completamente curado. Podía moverse. Simplemente se sintió dolorido. Pero no parecía haber ningún dolor persistente debido a las lesiones primarias. Intentó no pensar en lo que le había traído hasta allí. O el hecho de que Kakashi lo había cargado mientras cojeaba hasta quedar inconsciente. La idea fue traumatizante. Fue emocionalmente agotador. Sin el Kyuubi, podría haber estado bailando hacia la muerte en ese momento después de que un cortador de rayos le atravesó el pecho. El único milagro que lo salvó en ese momento fue el poder maldito dentro de él. Lo llamó maldito, pero para él eran ambas cosas, ¿no? Fue por culpa del Kyuubi que fue odiado, atormentado, llamado el mocoso demonio y realmente vivió una vida miserablemente solitaria. Pero al mismo tiempo, fue el poder el que le salvó la vida. En todos los combates a muerte y en los momentos difíciles en los que había llegado a su límite, siempre encontró otra marcha, gracias a este poder. Las batallas más importantes se han ganado y sobrevivido gracias a este poder. Quizás no fue realmente una maldición, sino de alguna manera una bendición. ¿Una bendición maldita? Naruto parpadeó. ¿Se acababa de golpear la cabeza o algo así? ¿Había decidido el Kyuubi apoderarse de su mente? ¿O fue su influencia? ¿Cuándo había empezado a pensar así? Él rió. Se rió muy fuerte como un genin loco que había visto demasiado. Bueno, realmente había visto mucho, ¿no? No solo después de convertirse en genin, sino desde el día en que nació. Toda su vida fue un trauma triste, tramado quirúrgicamente, que ninguna medicina psicológica podría reparar jamás. Después de detener su risa, Naruto extendió su mano derecha. Vendajes. Todo su cuerpo estaba vendado. Y este fue el resultado de su celosa dedicación para salvar a un amigo de caminar por un camino lujurioso. Este fue el resultado. El resultado de amar a la persona equivocada. Tal vez no. Naruto no lo sabía en este momento. Fue confuso. Fue enloquecedor. Fue todo. Pero lo que era real y claramente escrito en negrita, que incluso un idiota como él podía comprender, era que Sasuke casi lo había matado, y había sobrevivido gracias al poder del Kyuubi. La segunda cosa era que Sasuke había elegido la venganza antes que los amigos, y estaba en este lugar debido a esa decisión. Dolido, física y emocionalmente, por alguien a quien llamaba su mejor amigo. Fue cruel por parte de la vida hacerle esto. Toda su vida. Desde el día que dejó huérfano. Bueno, decir izquierda fue suavizarlo un poco. Si no lo hubieran expulsado por ser la única persona que mató a los padres de los huérfanos, lo más probable es que hubiera huido debido al trato brutal. Esa gente nunca lo había visto como un huérfano, un niño que solo quería ser amado. Era el asesino de muchos. El gran gurú malo del 10 de octubre. Sasuke había sido un amigo, algo que había anhelado y finalmente consiguió. Pero cuando finalmente lo consiguió, estaba aquí en esta cama, y por primera vez en su vida, pensando en su cordura. Naruto. El rubio parpadeó mientras giraba hacia su lado derecho, hacia la entrada. Sakura lo estaba mirando con impaciencia. No la había oído entrar. Conociendo sus niveles de paciencia con él, probablemente no llegó a lanzarle un puñetazo porque estaba vendado. Por alguna razón, no podía sonreír. Tenía muchas ganas de sonreír. A pesar de todo, ella había sido su amada Sakura-chan. Sin embargo, por mucho que deseara sonreír ante su presencia, decirle que aunque había fracasado, no podía volver a fracasar y que no se rendiría. No podía decir una maldita palabra. Ni siquiera podía permitirse el lujo de sonreír. Su cuerpo se negó a escuchar. En cambio, sus ojos se iluminaron levemente. Curiosamente, podía sentir esta sensación. Después de lo que pareció una eternidad, sus labios se separaron y sonó. «Oye, Sakura-chan», comenzó en un susurro. «Lo siento, me detuve un poco allí», dijo señalando su cabeza, mientras intentaba, pero fracasaba miserablemente, hacer su mejor sonrisa astuta. Sakura lo miró fijamente. Su emoción de ira desapareció demasiado rápido. Fue reemplazado por una variedad de emociones. Naruto se había vuelto bueno leyendo las emociones.
Casi se rió ante la idea. Sin embargo, esta habilidad parecía tener cierta conveniencia. Solo pudo hacerlo en un lugar de peligro. En tales situaciones, era inusualmente rubio y denso, como se le ha acusado con razón. De todos modos, no es que alguna vez lo haya conseguido. Quizás fue porque por primera vez en su vida observó y pensó antes de hablar. Por lo general, hablaba sin pensar mucho. Con tantas expresiones pasando por los ojos de Sakura, Naruto casi quería decirle que se limitara a una porque ahora lo estaba confundiendo. ¿Qué era esto? ¿Los efectos de usar demasiado poder del Kyuubi? Quizás siempre haya sido así. Y algo acababa de estallar. Naruto, Sakura se quedó en silencio. Estaba nerviosa. Nervioso como el infierno. Honestamente, Naruto estaba siendo extraño. Él dijo algo y luego se quedó en silencio, mirándola. Esos ojos azules nunca antes habían sido tan observadores. Sintió como si la estuvieran desnudando. Este no era el idiota bocazas que había llegado a conocer. Y eso la estaba asustando. Su parte interior solo quería golpearlo en la cabeza y luego decirle que actuara en conjunto. ¿Cuándo había visto alguna vez que Naruto estaba sombrío? Realmente, el aire estaba helado aquí. Kakashi-sensei ya le había contado lo sucedido. Y Tsunade lo había explicado en detalle. Decir detalles morbosos sería cierto. Su disgusto por lo que Naruto experimentó en manos de Sasuke había sido claramente expresado. Por un momento, cuando intentó defender a Sasuke, Sakura pensó que el Godaime Hokage la aplastaría con solo mover sus dedos. Un momento aterrador que nunca se atrevería a repetir. Después de un par de momentos, Sakura fortaleció su determinación y habló. Estoy seguro de que Sasuke-kun no estaba tratando de matarte. Somos compañeros de equipo. Vamos a atrapar a Sasuke. Pero esta vez, iremos tras él como un equipo. Tsunade-sama me dijo que la aldea mantendrá un vigila en los movimientos de Orochimaru y si escuchan algo sobre él, enviarán gente tras él. Ella dijo que no querían perder el Sharingan, pero era obvio que al Godaime no le agradaba a Sasuke ni un poco. Incluso la decisión de intentar traerlo de vuelta no parecía ser su causa de acción favorita. ¿Qué podría decirle a eso? Tal vez fueron celos, pero Sasuke siempre ha sido el príncipe de la aldea. El amado Uchiha. Fue irónico. Tal vez incluso sea ridículo que el amado Uchiha fuera quien apuñaló a la aldea por la espalda y luego se uniera a un notorio criminal que es buscado en esta aldea por crímenes inhumanos, mientras que el paria permanece, leal hasta el extremo y soñando desesperadamente. Ese día la aldea lo verá con buenos ojos y lo aceptará como Naruto Uzumaki, no solo como el mocoso Kyuubi. Pero claro, nunca podría huir de lo que era. Quizás estaba enojado, pero era un mocoso y el Kyuubi era parte de él. Naruto. Esta vez apareció una sonrisa. Se sintió aliviado de que llegara justo cuando realmente lo necesitaba. Lo sé, Sakura-chan, dijo en voz baja. Cuanto más pensaba en ello, no había necesidad de consolar a Sakura, ¿verdad? En todo caso, él era quien necesitaba ser consolado. Aunque se cerró en segundos, él era quien tenía un enorme agujero en el pecho y yacía en una cama de hospital, vendado de pies a cabeza como si estuviera a punto de ser momificado mientras aún respiraba. Esto es incómodo, pensó Sakura mientras pensaba en una razón para escapar rápidamente. Pero ella no tuvo que pensar en nada, ya que Naruto de repente se levantó y luego estiró su cuerpo. Cuando saltó de la cama y caminó hacia la ventana antes de subirse. Luego se volvió hacia Sakura. No le digas a nadie que huí. Tengo muchas ganas de comer ramen ahora, dijo el rubio, sonriendo. Ella lo descubrirá muy pronto, dijo Sakura. Nunca has sido una persona sutil, dijo en un tono ligero, con una pequeña sonrisa en sus labios. Naruto sonrió mientras se reía levemente, rascándose la nuca. Bueno, esa siempre ha sido la intención, incluso cuando me escondía. Eso no tiene sentido. Lo sé, dijo Naruto antes de saltar. Sakura extendió su mano derecha. Ella había querido detenerlo. No es que pudiera evitar que saliera del hospital, sino unirse a él para tomar ramen. Su mano izquierda rápidamente apartó la mano de un golpe. ¿Qué estaba pensando? ¿Se estaba portando mal porque Sasuke la había dejado atrás? ¿Desde cuando comía ramen con Naruto, solo ellos dos? ¿De qué iban a estar hablando mientras él comía como un animal? Estaría demasiado disgustada para tragar o incluso mirarlo. Aún así, algo parecía haber cambiado con Naruto. Ella sacudió su cabeza. Volvería a la normalidad. Ser un idiota. Que ella podía manejar pero que Naruto no podía manejarlo. No cuando él la miraba como una de esas kunoichi encargadas de la evaluación mental.
Las calles de este pueblo habían sido un caso de desesperación para él. Antes, nunca podía caminar libremente en este lugar con la gente mirándolo con miradas de odio. Todavía eran, pero no tan prominentes como antes. Ahora podía respirar. Fue su simple demostración en los exámenes de Chunin. Irónicamente, fue una demostración, ayudada por el poder que les molestaba. Su vida fue una ironía. ¿Qué iba a pasar en el futuro, con su mañana? ¿Se ganaría el afecto del pueblo? ¿Cuándo iba a hacer una pausa y simplemente pensar en algo egoísta? Siempre puso a los demás en primer lugar. Incluso estaba herido, y ahora tenía el recuerdo de un enorme agujero en su pecho porque había sido desinteresado y irremediablemente estúpido. Él se rió por dentro. Era realmente un idiota. Sasuke no se había equivocado al llamarlo idiota. Y no podía culpar a nadie por su estupidez. En lugar de estudiar y aprender como los demás niños, hacía bromas y se esforzaba por agradar. Tratando de atraerse el cariño de las personas para morir de hambre de su amarga soledad. Pero la soledad era parte de él. Realmente no debería intentar cosas suicidas para morir de hambre. Y ahora iba a ser su sombra, ya que su único mejor amigo había huido para perseguir sus sueños. El futuro parecía sombrío. Pero había esperanza. Siempre hubo esperanza. Naruto se detuvo cuando llegó a la vista del monumento Hokage. Extendió su mano derecha, tratando de tocar la cabeza del Yondaime. Él iba a llegar allí. Él iba a lograrlo. Ese era su lema. Nunca dar. Nunca incumpla su palabra. No se rendiría, no hasta convertirse en el más grande. Tan grande que su sombra eclipsaría a cualquiera que estuviera en su presencia. Se convertiría en el más grande. Él lo lograría. No había nadie que fuera a detenerlo. Esto fue todo lo que pudo hacer. Con su miserable vida de soledad. Aún así, ¿qué vida le esperaba? Tenía que afrontar esta realidad. Su mejor amigo se ha ido. El abuelo que siempre lo amó desde su nacimiento, a pesar de los muchos secretos que lo enloquecían, el Sandaime Hokage siempre había sido su abuelo. Pero ahora, gracias a Orochimaru, estaba muerto. Había perdido a alguien querido para él. Y Sasuke había ido tras esa misma persona que le había causado tanto daño. Si Orochimaru no hubiera venido aquí, mostrando sus colmillos, nada de esto habría sucedido. Pero había sucedido. Solo podía marchar ahora. Dirígete a su mañana solo como estaba. Pero ahora estaba hambriento. Y lo único que podía saciarlo era el ramen. 3 años después. Naruto miró fijamente las tranquilas calles de Konoha, el pueblo construido sobre los cimientos puestos por Madara y Ashirama. La historia tiende a recordar más al primero que al infame Uchiha. Sin embargo, él era parte de la historia. Una parte de la historia de este gran pueblo. Sin él, este pueblo no se habría formado. Tanto Uchiha como Senju eran los clanes más poderosos en las mareas en guerra. Su paz obligó a otros a unirse. Nadie quería ser su enemigo. Lo mejor era unirse a ellos. Era realmente triste que, a pesar de su grandeza, ambos clanes ahora fueran meros recuerdos. Solo quedaban 2 Uchiha, bueno, 3 contando el que liberó al Kyuubi la noche en que nació. Sacudiendo la cabeza, Naruto colocó sus manos dentro de los bolsillos de sus pantalones. No había regresado a este pueblo para admirar nada al respecto. A pesar de todo, del trato traicionero, él había nacido en este pueblo, su héroe, aunque la gente ignorante no lo reconociera. Si no hubieran sido su padre, su madre y él los que nacieron esa noche, esta aldea podría haber quedado reducida a ruinas, al igual que su hogar ancestral de Uzusio. Después de desaparecer del monumento Hokage a causa de ráfagas de viento, Naruto apareció en las piedras conmemorativas. No se paró donde descansaba el Yondaime, sino donde descansaba el Sandaime Hokage. El anciano había sido su única familia cuando era niño. Pero hubo mentiras. Ahora, Naruto se preguntaba hasta qué punto lo que el anciano le había dicho había sido verdad. Se preguntó si el Sandaime siquiera lo había amado. Pero Jiraiya había dicho una y otra vez que el viejo lo amaba. Sin embargo, fue el mismo anciano quien le permitió vivir toda su vida siendo llamado demonio, asesino, sin decirle que el Kyuubi estaba sellado dentro de él. Le había dejado vivir como si simplemente hubiera caído del cielo, cuando nació del héroe de Konoha. Al diablo con las razones. Nadie tenía derecho a ocultarle quiénes eran sus padres. Si lo hubiera sabido, tal vez no se habría sentido tan miserable. Al menos, habría sabido que tenía una madre que lo amaba. Esta fue su vida, su viaje. Uno lleno de mentiras y dolor. Incluso traición. No hizo nada malo.
Simplemente tenía que ser hijo de Kusina y Minato, y tenía una figura de abuelo que prefería las mentiras a la simple verdad. ¿Por qué no había gritado cuando Mizuki le dijo la verdad? Tal vez no había hecho nada entonces porque había estado feliz de saber que incluso Iruka-sensei se preocupaba por él, incluso sabiendo sobre el Kyuubi. Incluso podría haber tenido miedo de perder al Sandaime Hokage. Dos shinobi enmascarados aparecieron detrás de él sin previo aviso. Los ojos de Naruto se entrecerraron ligeramente y luego volvieron a mirar la piedra. Bueno, al menos entonces tenía a alguien con quien podía hablar y algunas cosas iban mejor con el Sandaime Hokage. Tsunade-sama te ha convocado. Mujer impaciente. Era evidente que Godaime Hokage no había trabajado en sus problemas de paciencia. No era como si se hubiera escapado o hubiera hecho algo malo. Él estaba aquí. Solo tuvo que esperar a que él recuperara el aliento antes de verla. Suspirando, Naruto asintió y luego cerró los ojos. ¿Podía todavía visualizar la oficina? ¿Podría llegar allí? La teletransportación de corta distancia requería que viera dónde tenía que ir, y luego podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro. Habría una suave brisa tras su desaparición. Y luego lo hubo. Oficina del Hokage. Tsunade no sabía qué decir. El niño que había visto por última vez, lleno de inocencia y con una sonrisa alegre, había sido reemplazado por un hombre. Ya era un adulto, las mejillas planas y la mano derecha completamente vendada. El mono naranja fue reemplazado por un abrigo naranja oscuro con rayas negras y pantalones shinobi azul oscuro, junto con una camiseta de manga larga con el símbolo de Uzumaki a lo largo del pecho. Realmente parecía un verdadero shinobi. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 años desde la última vez que lo vio. En el mundo shinobi, 3 años era mucho tiempo. Incluso podrías realizar una misión sencilla y no volver nunca más. Cada día valía la pena disfrutarlo y vivirlo, porque si no lo hacías, nunca se sabía cuándo iba a llegar el último. No me dijiste que regresarías hoy, dijo Tsunade en un tono plano. Incluso obtener una respuesta de él, si es que lograba encontrar una carta, había sido difícil. Se suponía que había regresado al pueblo hace algún tiempo. No pensé que fuera necesario, sonrió Naruto. Además, quería sorprenderte. Si simplemente te hubieras congelado en shock al verme, habría tenido un camino más fácil para convertirme en Hokage, agregó encogiéndose levemente de hombros. ¿No entendió que la situación en el pueblo era peligrosa para él? No le importaba que él no hablara sobre la posición del Hokage con la misma energía que antes, cuando había venido a recogerla junto con Jiraiya. Ya era mayor. Golpeó su escritorio con la mano, expresando su enojo, desaprobación y frustraciones. Te negaste a escuchar las órdenes de regresar a la aldea. Eso es insubordinación, ¿sabes lo que les pasa a los shinobi insubordinados? No fue la reacción que hubiera esperado. Jiraiya me dice que ya no eres el mismo mocoso estúpido que alguna vez fuiste, así que te dejaré esto muy claro y te lo diré una vez. No eres la persona más confiable de la aldea y el hecho de que estabas solo, la mayor parte del tiempo, y te negabas a regresar cuando se te ordenaba hacerlo, ha creado algunas tensiones entre los clanes. Se había sugerido que te trajeran de regreso a la aldea por la fuerza después de tu negativa. Naruto levantó una ceja. Sinceramente, eso no era algo que hubiera esperado. Pero claro, fue realmente una sorpresa. Por lo que ha aprendido, la política en este pueblo funciona de manera muy diferente. Aún así, ¿qué había hecho para que pensaran que traicionaría a esta aldea? ¿No ha sido esta aldea la que no solo traicionó a su mayor Hokage sino que también lo traicionó a él? Supongo que te mantuviste firme, dijo Naruto en un tono tranquilo. Se inclinó levemente, tienes mi agradecimiento. Supongo que te he puesto bajo una presión indebida con mis acciones. Adivina. Espetó Tsunade, mirándolo acaloradamente. Naruto levantó ambas manos, sonriendo disculpándose. Al menos en el lado bueno de las cosas, sé que siempre me respaldarás, Bachan. No hay mucha gente en quien confiar en este mundo, y simplemente volver a saber que siempre puedo confiar en ti me hace sentir feliz. Feliz, dijo Naruto con una sonrisa astuta, con una mano en la parte posterior de su cabeza, solo para aligerar el ambiente. Tsunade hizo una pausa. Esas palabras fueron conmovedoras. Era realmente triste que el hijo de uno de los Hokage de Konoha tuviera que sentirse así, además de la gran carga que llevaba dentro. La ira que había estado burbujeando dentro de ella se dispersó rápidamente y fue reemplazada por una mirada de preocupación. Es cierto que ella había enfrentado algunos ataques políticos y la situación en torno a Naruto era delicada, pero él todavía ha sufrido bastante en esta aldea.
Si él hubiera sido capaz de mantenerse libre mientras estaba fuera, incluso en medio de su ira, lo agradecería. Me alegro de que hayas regresado sano y salvo, Naruto. Estaba preocupado por ti, especialmente teniendo en cuenta el estado mental cuando dejaste la aldea, dijo Tsunade en voz baja. Espero que tu entrenamiento haya sido exitoso y hayas aprendido mucho. Por supuesto, dijo Naruto con una sonrisa con dientes. Mi objetivo era entrenar para ser fuerte. Todavía quiero ser el mejor. Si hubiera permanecido tan débil como estaba, mi sueño habría sido una quimera, dijo con firmeza. No has envejecido ni un poco. Confío en que el trabajo te haya tratado bien, es un dolor. Exclamó Tsunade. ¿Qué le pasó a tu mano? Un pequeño accidente, dijo Naruto con desdén. Te daré un informe sobre mis años de ausencia más tarde. Estoy seguro de que Jiraiya ya ha proporcionado el suyo, lo ha hecho, dijo Tsunade. Luego hizo una pausa, tratando de estudiar su expresión. No había mucho que contar. Era reservado, igual que cuando se fue. Sin embargo, se preguntó qué pensaba él sobre Sasuke. Se ha visto a la Uchiha con la gente de Orochimaru, deambulando por el mundo shinobi haciendo algunos trabajos sucios para su ex compañero de equipo. En las ocasiones en que se reunió con Jiraiya, se lo debieron haber contado. Pero Toad Sage nunca dijo nada al respecto en su informe. Tsunade decidió estar seguro y no hablar de eso a menos que el rubio comenzara o la situación lo obligara. Esperaré su informe antes de volver a ponerlo en servicio. Naruto asintió y luego desapareció de la oficina. El hogar maldito que lo albergó durante su infancia. Era solo un mocoso y, sin embargo, vivía solo y recibía una asignación del Sandaime Hokage. Pero ¿cómo podría comer cosas ricas? ¿Cómo podría siquiera obtener el mejor cuidado de los suministros cuando la gente le sobrevaloraba o se negaba rotundamente a venderle? Su infancia fue un destino miserable al que lo habían arrojado. No había nada que pudiera cambiar al respecto. Aún así, qué brutal fue para el Sandaime ponerlo en este frío palacio cuando su padre había dejado una casa puramente intacta. El alboroto de Kyuubi no lo había tocado. La invasión del Sound no la había tocado. Al menos hasta donde Jiraiya le había explicado. Naruto se quedó quieto en la cocina, inmóvil. Realmente no había nada que pudiera llevar aquí. Aparte del ramen en realidad, pero aparte de eso, no había nada. Este lugar permanecería así. Quizás cuando se sintiera sentimental, volvería a dormir aquí. Había un agujero dentro de su corazón, y este lugar podía recordarle las muchas noches miserables que había pasado, solo, acurrucado en esa cama, deseando tener una madre que le diera consuelo, que le susurrara al oído que ella lo amaba. Y todo estaría bien. Había deseado que durante las noches y los días pudiera simplemente regresar a casa con alguien, para contarle sobre su día en la academia, pero no tenía a nadie. No había nadie que lo consolara cuando tenía una pesadilla. Solo podía quedarse en un rincón, cubierto con una manta, miserable, y sin embargo, cuando llegara el día siguiente, tendría que esconderse todo eso detrás de la cabeza y pretender que estaba bien luciendo una enorme sonrisa que haría que el Kyuubi se ríe de emoción por lo falso que era. El solo hecho de estar aquí ya lo hacía sentir miserable. ¿Por qué regresaste a este pueblo? La voz profunda desde dentro, aburrida, tal vez. O tal vez fue solo una proyección. Naruto nunca pudo decir realmente lo que estaba pensando el Biju. Con el tiempo, le ha dicho, repetidamente, que no era más que odio. Y realmente no había nada más que desprecio en sus ojos, incluso hacia él, por usar su poder, por mantenerlo encerrado. Esta es mi casa. Nací en este pueblo. Además, si termino yendo, Sasuke simplemente dirá que lo seguiré. Preferiría no dejar que ese bastardo piense que estoy corriendo tras él. Y no quiero vivir el resto de mi ser huyendo. Konoha no iba a permitir que el preciado Biju cayera en ninguna otra aldea. Nunca lo permitirían. Además, frustraría su propósito. La razón por la que incluso se había ido junto con Jiraiya en primer lugar. Entonces sé miserable, dijo el Kyuubi. Igual que tú, respondió Naruto. ¿Desde cuándo te preocupas por mi bienestar? No lo sé, pero simplemente tengo curiosidad por saber tu decisión. Los humanos nunca cambian. Nunca te aceptarán. Incluso si lo hicieran hoy, en el momento en que hagas un pequeño error que avive sus miedos, se volverán contra ti, dijo el Biju en tono mesurado antes de admitir honestamente. Además, si estamos fuera del pueblo, las cosas se vuelven mucho más sencillas para mí. Naruto no necesitaba pensar qué quería decir el Biju con eso. Sabía que significaba escapar.
Mientras estaba en esta aldea, existía la posibilidad de volver a sellarse si alguna vez estuvo a punto de escapar del sello. Ya estaba debilitado. El fantasma del Yondaime Hokage había venido a fortalecerlo después de que casi lo dejó perder, pero su chakra ya no existía. Y Jiraiya se negó con la llave que su padre dijo que había creado para liberar al Kyuubi de su jaula y poder liberar el poder. Tal vez fuera una cuestión de confianza, pero esa negativa le había dado en el blanco. Pero fueron especialmente los sapos los que no quisieron soltarlo por miedo. Tal vez fue porque casi había muerto y había liberado al Kyuubi en este mundo antes de que el fantasma del Yondaime salvara las cosas que realmente tenían miedo. No hay ningún maestro de Fuinjutsu en esta aldea, bueno, aparte de Jiraiya y tal vez Danzo. Pero dudo que Jiraiya tenga la capacidad de sellarte, el collar que Tsunade le había dado fue aplastado hace mucho tiempo. Había funcionado un par de veces, pero el Kyuubi finalmente lo había esquivado y lo rompió en pedazos. Naruto terminó decidiendo no limpiar los armarios. Tuvo que salir en modo sigiloso. No quería lidiar con la reacción de los aldeanos ese día. No sin antes poder descansar plenamente en la casa de su padre. La casa que probablemente habría llenado un vacío en su corazón si estas personas no hubieran decidido ocultársela. Incluso Jiraiya probablemente no le habría dicho nada. Se había enfrentado al Sannin cuando el fantasma del Yondaime apareció ante él para fortalecer el sello debilitado. Las casas seguras que tenía su padre fueron destruidas. Pero esta casa estaba bien. Al menos por lo que parece desde fuera. Realmente parecía normal. Por otra parte, su padre no era de ningún clan. Había sido simplemente un huérfano. El Sandaime Hokage tenía un compuesto. Era del clan Sarutobi. Naruto vio un destello de recuerdo. Él corriendo afuera, con su madre persiguiéndolo. En otra, él se apresuraba a darle la bienvenida a su padre después de otro duro día en la oficina, con su madre apoyada en el marco de la puerta, observando cómo sus hijos se abrazaban felices. Luego les gritaba que no querían bañarse ni lavar los platos mientras intentaban hacer tiempo para los momentos de padre e hijo, que no eran frecuentes debido al trabajo de su padre. Los pensamientos, sí le hicieron dudar en entrar a la casa. Tal vez simplemente se sentiría miserable allí dentro. Tal vez solo soñaría con la vida que podría haber tenido si sus padres no hubieran muerto. Después de un largo minuto, Naruto abrió la puerta a la fuerza. Había polvo por todas partes. Nadie se ocupaba de ello. Sin embargo, no notó mucho de eso. Incluso se tumbaría en el suelo frío, sin importar lo sucio que estuviera, porque aquel era su hogar. Sus padres habían respirado el aire aquí. Se habían reído, planeado y pensado en cómo iban a criarlo en esta casa. Esta era la vida que podría haber tenido. Pero se lo negaron. Naruto quería llorar. Pero las lágrimas no saldrían. ¿Cuándo dejó de llorar? Hace mucho tiempo. Cuando él era solo un niño pequeño. Se había dado cuenta de que, si no lo hacía, habría llorado miserablemente todas las noches. Y lo peor de todo es que no habría nadie que lo consolara. Nadie que le secara las lágrimas y le dijera que todo iba a estar bien. Después de un par de minutos, Naruto finalmente decidió mirar alrededor de la casa. Había 3 dormitorios. Una gran cocina y un comedor. Había una sala de estar, una oficina y una sala de armas, junto con una sala de entrenamiento subterránea, protegida con sellos y con esos kunai de 3 puntas apuñalados por todas partes. La habitación que lo había dejado inmóvil, y en el país de los sueños, era la habitación de la cuna. Una cuna muy grande, adecuada para él, un príncipe en la vida de sus padres. Habría pasado muchas noches en él. Llorando por su atención, llorando porque necesitaba irse, o simplemente porque tenía ganas de llorar. Pero él no tenía nada de eso. Ninguno. Lo habían obligado a vivir en un orfanato y luego en un apartamento con un propietario descuidado. En el orfanato, cuando un demonio lloraba, había que golpearlo o enviarlo a una habitación fría y oscura hasta que dejara de llorar. Porque nadie tuvo el corazón para amarlo. Para cuidarlo. Hiruzen había sido ingenuo. ¿Por qué no lo había anunciado? Su madre había vivido cómodamente porque nadie sabía que ella era una Jinchuriki. Quizás había confiado demasiado en gente estúpida como para mirar más allá de su odio y ver el trabajo que había hecho su Kage. Si les hubiera dicho, este es el hijo de Minato, lo hizo un Jinchuriki, para contener al Kyuubi, para salvar esta aldea, para salvarlos a todos ustedes, para que puedan tener un futuro mientras su vida termina, y él ha muerto, viviendo su hijo. Huérfano, con la esperanza de que podáis llegar a ser sus padres. Quizás entonces las cosas no habrían sido tan miserables. Pero, ¿qué estaba pensando?
El odio era algo realmente poderoso. Sacudió la cabeza. Ese fue el pasado. Esto fue ahora. Naruto creó clones y los envió para comenzar la limpieza. Necesitaba asegurarse de que la electricidad siguiera funcionando. El frigorífico estaba vacío y muerto, en los armarios no había comida. Tendría que salir y comprar algunos. Se preguntó, ¿cómo iba a ser el servicio? Quizás las cosas serían diferentes. Mientras los clones limpiaban, Naruto salió por la puerta trasera. Había un jardín muy pequeño y molesto, o al menos lo fue alguna vez. Sin embargo, no tenía ganas de tomar algo para quitar la mala hierba y poder devolverle su gloria. Simplemente se sentó y se tumbó boca arriba, con los ojos cerrados. No estuvieron cerrados por más de 5 minutos antes de que Jiraiya se diera la bienvenida y luego se acomodara en su lado izquierdo. Pensé que todavía estabas en el país del rayo, sensei. Preguntó Naruto sin abrir los ojos. Apestas a alcohol, no quiero escuchar eso de ti. Hubo momentos en que te encontré borracho, acostado en algún rincón, con un hombre, dijo el Sannin con una mirada fulminante. Quizás fue un mecanismo de defensa. Todos los shinobi tenían uno. El rubio no era un borracho, pero sí tuvo sus días bebiendo, y no solo le dio una probada. Bebía de verdad hasta que ni siquiera podía mantenerse en pie. Naruto hizo una mueca ante el recuerdo. Por favor, no me lo recuerdes. No me atrevo a pensar en lo que pudo haber pasado esa noche, dijo el rubio. Jiraiya solo sonrió. Habría sido una gran pieza para mi libro, dijo el Sannin. Dejé el rayo hace algún tiempo. No pasó nada interesante. Naruto resopló. Probablemente te echaron del país por hacer algo lascivo, dijo el rubio. Quizás fue su mecanismo de copia. El mundo real tenía demasiados problemas que la gente ingenua no lograba ver. La gente moría todos los días. El arte del asesinato no era algo trivial, pero los shinobi se enfrentaban a esa elección cada vez que había una misión. A veces, vivir una vida de ignorancia te salvó del dolor y la desesperación que conlleva ser un shinobi, un asesino entrenado. Los jutsu no fueron diseñados simplemente para defender, sino que también fueron diseñados para matar. ¿Por qué estas aldeas optaron por fabricar armas Jinchuriki? Con el simple propósito de causar estragos en las líneas enemigas, dejando solo desesperación y destrucción a su paso. Podía agradecer a Hiruzen, gracias a él, los lujuriosos locos de esta aldea no se habían introducido en su vida para producir el arma más poderosa de Konoha. Jiraiya miró a Naruto por un momento. Sabía que su relación no era tan buena. Pero estar aquí debe haber sido un viaje emotivo para Naruto. Para él, esto le trajo muchos recuerdos que había enterrado y el arrepentimiento de sus fracasos, su incapacidad para proteger a su alumno favorito. Si hubiera hecho las cosas de manera diferente, tendría otro alumno a quien seguir después de sus sueños, pero Naruto estaba siguiendo sus sueños. Cuando hablaron de paz, el rubio simplemente dijo, ¿por qué pensaría en la paz en el mundo shinobi cuando no tengo paz en mi corazón? Sin mencionar que no hay paz para mí en Konoha. Fue una respuesta que golpeó fuerte. Pero la verdad, aunque era algo que nunca habría confrontado voluntariamente. Estoy realmente feliz de que hayas regresado a casa, Naruto, dijo el sabio sapo con una sonrisa. Y me debe haberte dicho que si las cosas no hubieran cambiado antes, podríamos habernos visto obligados a usar la fuerza. Sé que eso habría sido injusto para ti, pero no necesito decirte que esta vida no es justa. Ella solo me dijo que habían habido llamados a usar la fuerza, dijo Naruto pensativo. Habría sido un giro retorcido de los acontecimientos que lo declararan ninja desaparecido. No quería que esa nube lo acosara. Necesitaba ser libre. Donde quiera que fuera, solo le darían la bienvenida porque traía el poder del Biju más poderoso. Pero honestamente, no estoy muy emocionado de estar en casa. Tal vez resiento un poco este lugar, pero mi mayor desafío es estar vivo con mis cargas, mis sueños y la sombra del Kyuubi colgando sobre mí. Me resistí a regresar. Antes porque tal vez tenía miedo de lo que me esperaba, dijo el rubio en un tono tranquilo. Al menos, aunque hubo problemas, Naruto todavía habló con él. A los 2 meses, después de haber dejado al rubio solo en un pueblo, ya habían tomado caminos separados. Encontró al rubio 5 meses después. No había intentado correr, pero simplemente se sorprendió de que le tomara tanto tiempo encontrarlo. Simplemente había estado entrenando, y señaló que a pesar de pasar un mes con él, no había aprendido nada duro y la obsesión de Jiraiya siempre ha sido que pueda usar el chakra del Kyuubi. Escena retrospectiva. Los últimos meses habían sido estresantes. Jiraiya había estado experimentando un infierno.
Habían sido muchas las noches en las que había visto al fantasma de Kusina persiguiéndolo con intenciones asesinas. No se sabía qué le pudo haber pasado al rubio. Él no lo sabía. No se había dicho nada. De repente acababa de regresar y de repente, el rubio se había ido. No se supo nada, pero ya habían empacado su ropa, su única esperanza. No se lo había dicho a Tsunade. Ella lo asesinaría. Sus temores eran que algo malo pudiera haber sucedido después de que Naruto se fuera. Naruto no conocía a las naciones elementales y, sin embargo, simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Incluso había ido a la nube para ver si no lo habían secuestrado. La sed de poder del Raikage era incomparable. Su esperanza había regresado cuando uno de sus espías le informó que habían visto a alguien como Naruto entrenando en un pueblo abandonado. Jiraiya rápidamente había corrido como un rayo. Antes había habido muchas falsas esperanzas. Los meses habían parecido años. Es posible que incluso haya envejecido drásticamente durante el período de incertidumbre y meses tensos. La única pista que lo hizo apresurarse fue que había habido una pista del amenazante chakra del Kyuubi. Sus temores se habían agravado entonces. Cualquier cosa puede pasar. Naruto había estado deprimido entonces. Cuando Jiraiya llegó a la ciudad y entró en un claro, se habría arrodillado y le habría enviado un mensaje a Kusina diciéndole que había encontrado a su hijo, pero la situación que tenía ante él era alarmante. Se le erizaron los pelos, su guardia pasó a máxima seguridad. Sus instintos le gritaban por el peligro que le esperaba. Su corazón latía con fuerza, mientras sus pensamientos se volvían locos, pensando en el peor escenario posible. Ha habido muchos momentos peores en su vida, pero no como este. Claramente había encontrado a Naruto. Pero el rubio estaba parado inmóvil dentro de un gran cráter, sin camisa. Su cabello usualmente corto era un poco largo, su cuerpo lleno de cortes y se sentía claramente la inconfundible presencia del Kyuubi. Le dio miedo. Miedo de estar mirando al Biju, que a Naruto. Lo que reforzó sus temores fueron los ojos carmesí sedosos, la mirada fría en ellos, los colmillos asomando ligeramente debajo de sus labios y las máscaras de bigotes afilados. Lo que casi lo hizo saltar fueron las palabras que vinieron a continuación. Te he estado esperando, humano. Me complacerás con una prueba para ver mis límites mientras estoy limitado por este traje de carne. Jiraiya se tensó e inmediatamente tomó una postura. El Kyuubi no podría haberse liberado de la jaula y luego apoderarse del cuerpo de Naruto, ¿verdad? El sello fue diseñado de tal manera que tal realidad fuera posible. Jiraiya tenía miedo. ¿En Naruto? Preguntó en un gemido. Naruto sonrió, revelando dientes afilados, sosteniendo sus manos con garras cruzadas sobre su pecho. Inténtalo de nuevo. Los ojos de Jiraiya se abrieron y dio un paso hacia atrás. Naruto. ¿Puedes oírme? Gritó, un poco pálido. Sí, Erosemi. Jiraiya parpadeó. Lo que siguió entonces fue una fuerte carcajada de Naruto. Incluso estaba de culo, riendo. Mirando de cerca, volvió a la normalidad. Bueno, las características animalistas ya habían desaparecido. El Sannin frunció el ceño. Eso no había sido divertido. Había estado realmente asustado. ¿Qué era esto? Primero el rubio lo deja sin decir una maldita palabra y luego ahora lo asusta haciéndole pensar que estaba siendo controlado por el Kyuubi. Jiraiya quería delirar y calificar, pero Naruto se reía. Realmente se estaba riendo. No fue una risa loca sino una verdadera persona que se reía mucho. ¿Cuándo fue la última vez que vio reír al rubio? No desde que dejaron Konoha y ciertamente no después de que Sasuke le atravesara el pecho con un Chidori. Deberías haber visto la expresión de tu cara, sensei. Exclamó Naruto mientras se levantaba y caminaba hacia el sabio. Jiraiya lo fulminó con la mirada. ¿Vas a decirme por qué corriste? ¿Sabes lo preocupada que estaba cuando no te encontraste? Al diablo con que Naruto estaba feliz, Jiraiya estaba honestamente enojado porque Naruto estaba tomando a la ligera la situación. Podría haber sido atacado mientras estaba lejos de él. Naruto dejó de caminar por un momento y miró al Sannin antes de encogerse de hombros. Quería mostrarte que no te necesito, sensei. Además, en la primera semana solo y lejos de ti, aprendí mucho más de lo que aprendí de ti. En la batalla con Neji, me di cuenta de cuán defectuoso mi estilo de lucha fue. En mi victoria contra Gaara, fue simplemente el poder puro del Kyuubi lo que me ayudó a salir adelante, y no mis habilidades. Kabuto tenía razón cuando dijo que no tenía habilidades. Incluso Sakura tiene una postura de lucha más refinada que lo hago.
¿Viste eso? Incluso antes de mi batalla contra Neji, y aún así no pudiste corregirlo. Kakashi-sensei me falló, ¿quieres fallarme también? Jiraiya se quedó helado. Esas palabras lo golpearon como los golpes de Tsunade. Eran fríos y la dura verdad. Podría haberlo hecho mejor. Existía la posibilidad de que Naruto hubiera podido luchar contra Gaara y Sasuke en los exámenes de Chunin, ¿y qué podría haber hecho mejor? Naruto era lento, demasiado lento. En una batalla total con Sasuke en esa etapa, si no pudiera usar gran parte del chakra del Kyuubi, habría perdido. Una convocatoria no habría sido algo ideal en ese momento. Sonrió amargamente, pensando en el estilo de lucha de Naruto, se dio cuenta, tal vez ese hombre hubiera hecho un mejor trabajo. Puede que no le haya dado a Naruto las herramientas para usar el chakra del Kyuubi, pero ciertamente habría recalcado lo básico y habría formado una base sobre la cual Naruto podría haberse convertido en un shinobi adecuado. Tienes razón, admitió Jiraiya con amargura. Me tomaré en serio tu entrenamiento, pero prométeme que no le mencionarás esto a Tsunade y que no volverás a escapar. Naruto sonrió. Por supuesto, sensei. Y de ahora en adelante, pagarás por todo. Yo simplemente entrenaré. ¿Pagar con qué dinero? Naruto solo sonrió y preguntó. ¿Cuándo empezamos con el entrenamiento real? A veces, no importa lo que hagas, las personas o al menos muchos nunca cambiarán. El odio es una emoción tan fuerte que te ciega por completo de la realidad. Sé que entiendes esto mejor. Has vivido toda tu vida respirándolo, albergándolo en tu interior. No te daré respuestas, no es que no lo hubiera intentado antes. Lo había hecho antes y habían sido rechazados. Naruto no estaba buscando un dios en su vida, sino un amigo, alguien que pudiera ofrecer opiniones honestas basadas en la realidad, no en ideologías fantásticas que ni siquiera él podía afrontar. Pero te conoces a ti mismo mejor que nadie. Eres fuerte. Viviste en esta aldea a pesar de todo lo que te arrojaron sin perder la cabeza. Sobreviviste a lo peor, a que te mintieran, a que te traicionaran. Estoy seguro, lo sé. Vivirás lo mejor que puedas para lograr tu sueño, sonrió el Sannin. Quién sabe, tal vez algún día la sombra de tu padre se vuelva demasiado pequeña para ti. Naruto se rió levemente. Creo que estuve loco hace mucho tiempo. Aprendí a enmascarar completamente mi dolor, mi soledad de todos cuando era solo un niño. Pero cada vez que regresaba a casa, solo, no había nadie. Estaba solo, no había nadie. No habría nadie para verme. Mi miseria simplemente se derramaría. ¿Conoces la desesperación de estar sentado en casa, tarde el viernes, comiendo la misma comida que has tenido durante los últimos 7 días, sin saber qué hacer mañana porque realmente, no tienes un solo amigo, todos los demás te rechazan, los que te aceptan, simplemente terminan enviándote al bosque de la muerte, y al final recurres a bromas, para divertirte y llamarte la atención, porque estás llorando por el pueblo para empezar a reconocer, solo que existes, nada más, sino que estás vivo? Si Jiraiya dijera que lo sabe, estaría mintiendo. No conocía la desesperación. Solo podía adivinar lo que debía haber estado en la mente de Naruto. Lo peor es que podría haber hecho algo al respecto. Como ahijado del rubio, podría haberlo sacado del pueblo para prepararlo mentalmente. Podría haber estado presente para mostrarle al rubio que había alguien que lo amaba. Podría haber hecho algo, pero no lo hizo. No hizo nada más que mirar, sintiendo lástima de sí mismo. Quizás no merecía llamarse padrino de Naruto. Todos deberíamos haber hecho mejor para asegurarnos de que no sufrieras como sufriste, dijo Jiraiya en tono amargo después de un largo minuto de silencio. No debería haber esperado que el viejo hiciera todo. Ya tiene demasiado en su plato. El Sannin tragó saliva antes de echar un vistazo a la ronda de malas hierbas que se habían instalado en el jardín. El Sandaime había logrado al menos cuidar este lugar mientras aún estaba vivo, pero ahora que estaba muerto y no gracias a su ex compañero de equipo, nadie lo estaba cuidando. Naruto sonrió. No llegó a reírse. Después de todo, sus pensamientos eran amargamente divertidos. Quiero decir que el pasado es el pasado, pero fue el pasado el que dio forma a lo que somos ahora, dijo antes de soltar un largo suspiro. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Pero nunca hubo dudas sobre mi regreso, dijo en tono firme. Entonces, ¿qué te hizo huir desde el país de las nubes? Necesitamos hablar sobre Orochimaru y su alumno, dijo Jiraiya en tono endurecido. Sé que este es todavía un tema delicado, no lo es, simplemente prefiero no hablar de eso, interrumpió Naruto antes de que Jiraiya pudiera terminar de hablar. ¿Qué ha hecho ahora? ¿O tal vez es Sasuke lo que te preocupa? No puedo decir que esté preocupado, recalcó Jiraiya.
Pero la aldea está preocupada. Recientemente ha estado haciendo demasiados movimientos. Supongo que todavía está persiguiendo a Itachi. El infame Uchiha. Era realmente una persona interesante. Escena retrospectiva: eres una persona difícil de localizar, Naruto-kun. Naruto casi se cae de la rama del árbol en la que estaba acostado cuando de repente escuchó la voz. No había sentido ni percibido la presencia, pero cuando escuchó la voz, ahora sintió una presencia. ¿Quién podría caminar sobre él así? Cuando miró hacia abajo, vio esos ojos rojos sangre de Uchiha y se dio cuenta de que estaba lidiando con lo que aparentemente era el hermano mayor de Sasuke. Inmediatamente apartó la mirada para evitar quedar atrapado en un genjutsu. Todavía le faltaban habilidades de una manera muy ofensiva. Se preparó para huir. Si esta persona pudiera acercarse sigilosamente a él tan fácilmente, seguramente no le iría bien en una batalla contra él. No estoy aquí para atacarte, dijo Itachi al ver los sutiles movimientos defensivos. No hay necesidad de apartar la mirada. Ya estás en mi genjutsu. Naruto parpadeó y luego frunció el ceño profundamente. Después de 2 años completos de entrenamiento con clones en un régimen de entrenamiento que valía más de 10 años, habría pensado que sería capaz de notar la diferencia entre la realidad y genjutsu. Fue tremendamente decepcionante. Pero cuando había sido atrapado en el genjutsu, sacudiendo la cabeza, Naruto decidió preguntar. ¿Qué deseas? Quiero hablarte sobre mi hermano, Sasuke. El ceño de Naruto se hizo más profundo. ¿Qué hay de él? Fin del flashback. Naruto miró a Jiraiya por el rabillo del ojo. ¿Qué ha decidido el pueblo? No, debería ser obvio. El pueblo todavía quiere que Sasuke regrese. Pero si Sasuke continuaba su camino, las cosas podrían llegar al punto en el que no podría salvarlo, a menos que la aldea estuviera dispuesta a buscar peleas con otros. Orochimaru era un criminal. Si Sasuke cabreaba a otras aldeas, irían tras su cabeza y Konoha se sentiría atraída por ella. Está la cuestión de las intenciones de Orochimaru de convertir a Sasuke en su anfitrión, dijo Jiraiya. En términos de seguridad, esa es la mayor preocupación. Si Orochimaru tiene éxito, se volverá muy poderoso, y su reinado de terror continuará sin cesar. Solo causará caos en este mundo. Tenemos que detenerlo antes de que llegue a ese punto. No era como si muchas personas aún no hubieran sufrido por culpa de Orochimaru. Pero, por supuesto, este pueblo solo se preocuparía si fuera objeto de sus amenazas. No es que no hubiera liderado ya una invasión que resultó en la muerte del Sandaime Hokage. Dudo que Sasuke haya ido a Orochimaru con alguna intención de permitirse convertirse en un anfitrión. Orochimaru es débil en este momento, y Sasuke es un bastardo frío con un complejo superior. Solo fue a Orochimaru por poder, y una vez que ya ha tenido suficiente y se cree superior a Orochimaru, va a seguir su camino, explicó Naruto con un poco de indiferencia. ¿Qué quieres que haga? Te lo diré una vez que te hayas reasentado y hayas vuelto al servicio activo. Por el momento, eres solo un genin que está fuera de servicio, dijo Jiraiya, mientras se burlaba del hecho de que Naruto todavía era un genin. El único genin de su grupo. Naruto parpadeó en shock. Infierno. Él exclamó. ¿Cómo es que no me ascendieron por mis resultados en los exámenes de Chunin? Hice más que nadie en mi generación, y algunos Jonin. Mis esfuerzos deberían haber sido reconocidos. Sin duda, si fuera Sasuke, habría recibido una promoción paga completa con insignias y una procesión real para coronarlo oficialmente príncipe heredero de la hoja oculta. Pensé que las clasificaciones no te importaban, dijo Jiraiya divertido. Naruto lo fulminó con la mirada por un segundo antes de responder. Supongo que debo acumular misiones difíciles para conseguir ese ascenso. Pensar que me convertiría en el peor clasificado de esas personas. En esta etapa, incluso Konohamaru podría tener un rango más alto que yo, dijo Naruto con un ligero movimiento de su mano. Cabeza. ¿Qué otra cosa? Hay una de las ex lugartenientes de Orochimaru. Se rumorea que ella huyó de él. Estoy ocupado buscando su paradero. Si la encontramos, podremos aprender más sobre los objetivos de Orochimaru y rastrear sus movimientos. Dijo Jiraiya mientras se levantaba. Ya te advertí sobre Danzo. Pero quiero que tengas cuidado con él, Naruto. No confíes en él. Mantente lo más lejos posible. Naruto asintió. Solo dime esto antes de irte, dijo el rubio. ¿Cómo están las cosas en este pueblo? Jiraiya negó con la cabeza. Con el tiempo lo descubrirás, pero te darás cuenta de que las cosas han cambiado en muchos sentidos. Tsunade lanzó una dura mirada a Jiraiya en el momento en que aterrizó en su ventana, sonriendo estúpidamente.
Quizás estaba tratando de suavizar el ambiente, pero ella realmente no tenía motivos para estar feliz por su presencia. La Godaime dejó el informe que tenía y se inclinó en su silla. En este pueblo hubo que tomar decisiones difíciles. Cuando se supiera públicamente que Naruto es el hijo de Minato, habría conmoción en la aldea, factores externos en la capital del fuego entrarían en juego. Sin duda, esas personas exigirían saber por qué se había escondido al hijo de un hombre que salvó a la hoja. Al menos sería ridículo ver su reacción cuando se dé cuenta de cómo este pueblo trataba al hijo de un hombre al que adoraban. Su ignorancia del hecho no podía excusarse como una razón válida. Con Naruto de regreso en la aldea, los factores políticos que han estado trabajando detrás de escena con una eficiencia frustrante e impresionante iban a estar en plena vigencia ahora y ella tendría que lidiar con eso. Más desafiante fue la situación de Naruto. Puede que haya regresado, pero su factor de riesgo de evaluación Anbu aún lo indicaba en riesgo de fuga. Como siempre ha sido desde que era un mocoso. Por supuesto, su sensei había ocultado tales informes para no volver a ver la luz nunca más, para evitar que depredadores como Danzo tomaran cualquier acción que hubiera sido perjudicial para el bienestar de Naruto. No es que dejarlo vivir una vida normal no le beneficiara de ninguna manera. Pensé que tu informe estaba exagerando las cosas. Una parte de mí realmente desea que vuelva a la normalidad una vez que esté fuera de la aldea, dijo Tsunade después de un par de momentos de silencio. Jiraiya casi pone los ojos en blanco. No le mostró esto a Tsunade. Naruto le había explicado detalladamente el tratamiento, el dolor que sufría. No había nada normal en la vida de Naruto. ¿Prefieres que use una máscara todos los días de su vida frente a la gente y luego se sienta miserable cuando regresa a su apartamento? Porque para Naruto, eso era lo normal en esta vida. Tsunade se estremeció. Lo que la gente vio no siempre fue la verdad. Ella debería haberlo sabido mejor. Pero él parecía genuinamente feliz cuando vino a convencerla de que regresara a este pueblo. Había sido obstinadamente estúpido y valiente. Supongo que ese episodio fue el colmo, dijo con un ligero movimiento de cabeza. ¿Qué hacemos ahora, Jiraiya? Jiraiya se encogió de hombros. No estoy demasiado preocupado, dijo. Y luego sonrió. Naruto aprecia mucho más las cosas que tiene en su vida. No es el mocoso ingenuo que siempre confió en todos y se negó a ver el mal en las personas. Hay algunas señales de alerta, pero es capaz de vigilar. Él mismo, pero necesita volver a familiarizarse con amigos y estar con personas en las que pueda confiar. Pero no puedes obligarlo a hacerlo. Aparte de eso, solo podemos ofrecerle apoyo. Tsunade guardó silencio por un momento antes de responder. Tenemos que protegerlo, Jiraiya. Y lo haremos, él. Le he fallado antes, no lo volveré a hacer. Sé que la política en esta aldea ha cambiado después de la invasión, pero no le pasará nada. Quizás Danzo podría llamarlo Kupe, y así lo llamaría lo más grande que ha sucedido desde la desaparición del clan Uchiha. Los jefes de clan tenían más poder ahora. Yasuo pudo ejercitar sus músculos políticos al ser ahora el clan más fuerte de la aldea. Los Hyuga siempre han sido políticamente poderosos, pero no así. Ahora incluso querían revivir la policía militar y dirigirla. Argumentaron que Sub-Yakugan los convertía en los guardianes perfectos de la seguridad de la aldea. Si hubieran estado a cargo, el incidente que vio a Sasuke salir de la aldea a través de las puertas no habría sucedido, o el hecho de que parecía posible que personas ilegales entraran y salieran sin que los Anbu lo supieran. Habían presentado algunos argumentos válidos, pero las intenciones no eran del todo puras. Fue el desastre que resultó de la invasión. Y hubo presión para que Suna pagara por lo sucedido. El fenómeno de la naturaleza llamado Danzo incluso había propuesto invadir la arena. Pero la aldea se habría rendido rápidamente ya que ya no tenía un Kage, y su supuesta arma fue derrotada por el último de la hoja oculta. Pero Tsunade se mantuvo firme ante la presión y les recordó a todos que ella era la Hokage. En silencio, Sakura entró a la oficina con una pila de papeles del hospital. La niña había crecido con los años. Se había convertido en una mucho mejor estudiante que Shizune. Su capacidad de aprendizaje fue realmente asombrosa. Le había costado algo de esfuerzo llegar a crecer, pero ella todavía era una niña y el mundo todavía se ponía patas arriba cada vez que se mencionaba a Sasuke. Pero en general, ella realmente se había convertido en una kunoichi a la que estaba orgullosa de llamar su alumna. Jiraiya-sama, los ojos de Sakura se iluminaron ligeramente al ver al Sannin. Cada vez que veía al hombre, siempre había noticias sobre Sasuke o Naruto. Había extrañado a sus dos compañeros de equipo y tenía muchas ganas de verlos.
Les mostraría que ya no era la carga que alguna vez fue. Sakura, saludó Jiraiya a la chica con una sonrisa. Me iré más tarde hoy, Hime. Solo había venido para ver si Naruto se había asentado. Pero acabas de regresar. Hay algo que estoy siguiendo con respecto a los movimientos de Orochimaru y los problemas que se están gestando entre Iwa y Kumogakure. Y así, el Sannin desapareció en una nube de humo. Antes de que Tsunade pudiera decir algo, Sakura estaba frente a ella con ojos enormes. ¿Naruto ha vuelto? Ella preguntó con entusiasmo. Tsunade sonrió. Parecía una niña pequeña que había estado esperando que sus padres regresaran del trabajo para jugar con ella. Sí, dijo ella. Naruto regresó antes. ¿Significa esto que el equipo 7 volverá a unirse? Podemos buscar mejor a Sasuke, dijo. Al equipo 7 todavía le faltan miembros, dijo Tsunade. Y esa es una discusión que queda para otro día. Ahora, ¿qué pasa con esto? Oh, estos son los casos que dijiste que querías ver, dijo Sakura, un poco desanimada por la respuesta de Tsunade. Tsunade asintió. Su atención se centró ahora en lo que iba a leer, dado que parecía estar sucediendo algo que le provocaba una sensación de picazón y ese pervertido se había ido antes de que ella pudiera contárselo. Tsunade no sabía cómo llamarlo. Aparte de que algunas personas desaparecieron, hubo una admisión de que Genin sufría de veneno de chakra. Incluso algunos shinobi experimentados estaban sufriendo esta epidemia. Tsunade no quería pensar que alguien estuviera haciendo experimentos en este mismo pueblo. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.